Preciosa palabra que el Señor nos tiene, libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre nuestro, Padre celestial, y aquí estamos delante de tu presencia y estamos, Señor, invitados en tu mesa donde los alimentos están preciosos, están llenos de sabores y están listos para también nutrir nuestro ser espiritual. Gracias porque somos invitados a tu mesa. Gracias porque tenemos esta preciosa oportunidad de escuchar tu dulce voz, escuchar tu bendita y santa voz que tanto bien hace a nuestra vida. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los que nos hemos dado cita a este lugar, todas las familias representadas en esta reunión. Como siempre, rogamos la asistencia de su Espíritu Santo, que nos venga también a hablar por su palabra. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace un tiempo atrás, conversando con un amigo pastor, él estaba muy extrañado porque dentro de su congregación, él me comentaba esto de manera muy privada, se encontraba muy complicado con una hermana de la congregación. Y me decía, ella entregó su corazón a Cristo. Ella invitó a Jesucristo a su corazón. Sin embargo, desde el momento que lo hizo, a ella no le importa congregarse, a ella no le importa la familia de la fe, es decir, la iglesia del Señor, ella no le interesa el servicio que cada uno de nosotros podamos darle al Señor y menos se interesa en leer la Biblia o escuchar la palabra del Señor. Y este amigo, pastor, no encontraba esta explicación porque él lograba entender que aquellos que invitaban a Jesucristo a su corazón simplemente eran personas salvas. Habían alcanzado el camino de la salvación por haber tomado una decisión por Cristo. Cuando él me contó este cuadro, rápidamente entendí lo que estaba pasando en esa situación. Y la pregunta más evidente que podría haberse hecho en ese momento es si realmente había una evidencia en el corazón de esa señorita que verdaderamente esté mostrando su nueva vida en el Señor Jesucristo. Y una de las evidencias, y es justamente lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta mañana, respecto a muchas profesiones de fe que las personas hacen y en un momento, ¿no es cierto?, de emoción podrían, ¿no es cierto?, realizar delante de una congregación,
es justamente entender que cuando una persona verdaderamente conoce al Señor, entrega su vida verdaderamente al Señor, aquel está naciendo a una nueva vida por la palabra del Señor. Nosotros lo vimos la semana recién pasada en el versículo 18, un versículo clave de la semana pasada, donde nos comentaba la Escritura y nos decía, Él, ¿no es cierto? Lo explicamos, no voy a tener tiempo ahora para nuevamente trabajar en este texto, solamente a modo de recuerdo, donde decía Él, ¿no es cierto? Dios, ese Él era Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por lo tanto, algo fundamental en nuestra vida como creyente es que, en primer lugar, es un asunto de Dios y que Dios imparte nueva vida en los creyentes a través de su palabra, a través de la palabra de verdad, como dice el texto acá en el versículo 18. Entonces, la persona de haber sido un enemigo de Dios, de haber sido hostil a la palabra del Señor, de haber sido, ¿no es cierto?, contrario a la familia de la fe, cuando conoce al Señor, ya no es hostil a Dios, ya no es contrario a congregarse, y también una de las características es que ama la palabra del Señor. ¿Y cuál es la razón que ama la palabra del Señor? Porque ha sido renacido por la palabra del Señor. Entonces, bien interesante darnos cuenta, porque hay mucha gente que dice, yo soy creyente, yo soy un hijo del Señor, el día 14 del mes de septiembre a las 3 de la tarde yo entregué mi corazón a Cristo. Sin embargo, no se congregan, no aman la iglesia del Señor, no sirven y tampoco aman la palabra del Señor porque no la leen ni tampoco se exponen a la predicación de ella. Entonces, ahí podemos, ¿no es cierto?, mirar la experiencia que tenía este pastor, que él pensaba que una persona que hace profesión de fe es una persona que ha alcanzado la salvación. Sin embargo, la Escritura dice que por sus frutos se conocen, ¿no es cierto?, tales profesiones de fe. Entonces, en la Escritura da la impresión que Santiago, el autor de este libro, el pastor de la iglesia en Jerusalén, conocía de sobra la parábola del sembrador. Y eso están en 3 evangelios, Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, el libro de Marcos capítulo 4, del 3 al 20, y el libro de Lucas capítulo 8, del versículo 14 al 15. Y esta parábola que dio nuestro Señor Jesucristo respecto al sembrador, deja ver qué es lo que pasa cuando su palabra es sembrada en diferentes terrenos. Y nos presenta 4 posibilidades: que la semilla de pronto cae en la orilla del camino, también que la semilla cae entre piedra o rocas, entre espinos, pero también cae en buena tierra. Y cuando cae en buena tierra es donde produce fruto a 30, a 60 y a 100. Es ahí donde verdaderamente esa semilla ha echado sus raíces en esa tierra y está provocando un fruto que se va a notar por doquier
donde quiera que se vea, se va a notar que hay una obra de Dios en la vida de esa persona. Bien, hablando de la palabra del Señor, recuerde que el versículo 18 es un trampolín para estos 3 cortos versículos que nosotros hemos leído, hablando de la palabra del Señor, porque dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Dios nos ha dado nueva vida a través de su palabra. A través de su palabra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra ahora viene a través de la inspiración de la Santa Biblia. Nosotros debemos preparar nuestros corazones para ser receptivos a esa palabra. Esa es la enseñanza que en estos cortos versos de la Escritura nos va a mostrar estos versos de la palabra del Señor. Cuando Cristo ha sido implantado en nuestros corazones, hemos renacido por su voluntad a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, y la palabra soplada que trae vida a nuestros corazones, dice que ahora nosotros debemos desde ahora en adelante prepararnos para ser receptivos a esta palabra. Varias veces le he comentado, hermanos, que cuando llegamos a la cristiandad, algunos piensan que esto es un botoncito que uno tenga. No sé dónde podría estar el botoncito. Yo por aquí tengo un botoncito que me salió. Y que uno lo aprieta y se va en automático. Pero quiero decirles que no es de esa forma, sino que debemos preparar nuestros corazones para la recepción de la palabra del Señor, para ser una buena tierra, para que, hermanos, en el Señor empecemos a dar fruto a 30, a 60 y al 100, como dice la Escritura. Entonces, este corazón preparado tiene marcas que se van mostrando en la vida de los creyentes, y el versículo 19 nos habla de 3 marcas. 3 marcas que debe tener nuestro corazón si verdaderamente hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Tenemos 3 marcas potentes que tienen que mostrarse hacia los demás, notando que somos un corazón receptivo. Leo este versículo 19, luego lo vamos a leer todo junto y vamos a considerar algunos detalles. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Toda la iglesia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí están las marcas, 3 marcas de un corazón receptivo a la palabra del Señor, porque el versículo 19 dice, por esto, como consecuencia del versículo 18, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por nuestro Señor Jesucristo y su palabra revelada, nuestro corazón tiene que ser receptivo, debe abrirse, y en este abrirse, nuestro corazón, dice la primera partecita, todo hombre sea pronto para oír. Sea pronto para oír. Rápido.
sea, ¿no es cierto?, que esté con todos los sentidos para escuchar la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos que estaban discutiendo con él, en Juan capítulo 8, versículo 47, les dijo: el que es de Dios, el que es de Dios, el que es de Dios, ¿cuántos somos de Dios, hermano? De nuevo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Eso le dijo a los judíos que disputaban con él, le dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, ¿no es cierto? Los fariseos, los saduceos y todos esos caballeros que eran religiosos, porque no soy de Dios. Entonces, una persona que verdaderamente ha conocido al Señor tiene que ir a esta área de su vida de ser pronto para oír la palabra del Señor. No perder tiempo, no descuidarse cuando viene al culto, no permitir que algo esté distrayendo al predicador, a los hermanos que están cerca de él, porque de esa manera se está transformando en un instrumento del enemigo para robar esta gran posibilidad de que nosotros tenemos que luchar para ser pronto para oír la palabra del Señor, hermanos. Ahora, también el apóstol Pablo, hablando de las cosas de Dios, dice en 1 Corintios capítulo 2, 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y quien entiende las cosas de Dios son aquellos que verdaderamente han abierto su corazón al Señor Jesucristo. Desafortunadamente, por lo que me comentaba el pastor, esa señorita no había abierto su corazón a Cristo. Porque el hombre natural no percibe, no le interesa las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces, este pronto para oír, hermano, implica un afán, un trabajo por captar la palabra del Señor por todos los ángulos, a través de todas las aristas, cuando estamos en lectura de ella, como también cuando somos expuestos a la predicación, amados hermanos. Hay un libro en la Escritura que tiene el capítulo más largo de la Biblia, y es el libro de los Salmos. Es el capítulo 119, que tiene 176 versículos. Y el tema principal del capítulo más largo de la Biblia, que está en el libro de los Salmos, que son 176 versículos, que usted de seguro va a llegar a leerlo a su casa. Hermanos, el corazón de ese salmo es exaltar la palabra de Dios. Lo más importante, levantar la palabra del Señor. Y ahí vemos al salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 31, que dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Ah? ¿Podríamos decir esto nosotros? A ver, todos juntos. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos.
Hay una persona que ama la palabra del Señor. Nuevamente el salmista, en el Salmo 19:10 dice: deseables son más que el oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Quién más deseable que el mejor sueldo que te pueda entregar el empleador o las horas extras que tú puedas estar ocupando ahora y no venir al culto? ¿Qué es más deseable que todo ello? Según el salmista, uno que había conocido al Señor en su corazón, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, era justamente los mandamientos del Señor. Era la palabra del Señor, hermano. Y el apóstol Pedro, hablando a los hermanos en 1 Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la vida del creyente, la vida de todos ustedes, mi vida, hermano, tiene que ver que cada uno de nosotros seamos prontos para oír, hermanos. Ansioso, que estemos atentos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud cuando se nos está predicando la Biblia? Pastor, es que estoy tan cansado. Haga un esfuerzo, hermano. Yo sé, tenemos hermanos de la congregación que trabajaron toda la noche, hermano. Y yo sé lo que es estar en un culto después de haber hecho turno de noche. Es una lucha tremenda. Pero ellos, como todos nosotros, tenemos que estar luchando, porque hay un momento acotado donde tenemos que poner mucha atención, tenemos que ser pronto, tenemos que tener agudizado nuestro sentido para escuchar la palabra del Señor. Dos amigos cristianos se encontraron, uno era predicador y el amigo le dijo al predicador: ¿sabes qué? Yo me acuerdo del sermón que predicaste hace 65 años. Y el predicador quedó, pero admirado. Porque muchas veces, hermanos, salimos del culto y estamos tan dispersos que ya al salir de la puerta del templo ni nos acordamos del mensaje. Y este amigo le dice a su amigo predicador, le dice: yo me acuerdo el sermón que predicaste hace 65 años. Y el predicador también quedó admirado y le dijo: ¿y cómo tú conservas en tu memoria esa predicación de hace 65 años? Bueno, le dijo: cuando tú predicaste, además de enseñar la Biblia, nos diste un secreto. Y nos dijiste que para, de alguna manera, tener más atención a la Escritura, teníamos que considerarla a ella como un testamento. Como que se estaba abriendo un testamento donde el abogado, que tal vez no iba a tener mucha dicción, tal vez no iba a tener un buen lenguaje, tal vez no iba a tener una capacidad oratoria muy interesante, pero es tan importante lo que hay en ese testamento que ni una tilde ni una jota podía dejar de lado. Entonces le dijo: cuando tú no compartiste eso, entendí que la palabra del Señor es el testamento que el Dios de los cielos tiene para nosotros. Yo no voy a perder ni una tilde, ni una jota, aunque tú no tengas la mejor oratoria, aunque no tengas la mayor capacidad de entregar el mensaje. Pero si en realidad nosotros lo vemos de esa manera, que la palabra eterna del Señor, que es el testamento que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, hermano, vamos a ser pronto para oír la Escritura.
Entonces, que esta palabra, hermano, que cada uno de nosotros, que esta iglesia se acostumbre, que nos acostumbremos a esta receptividad en nuestro corazón de la palabra del Señor. Pero no solamente debemos abrir nuestro oído a la palabra del Señor, sino también tenemos que controlar nuestra lengua. Debemos controlar nuestra lengua. Porque dice aquí la Escritura, tardo para hablar. Ahora, el tema de la lengua, hermanos, podríamos hacer una serie de sermones respecto a la lengua, pero en el contexto de la Escritura, todo está relacionado con la palabra del Señor, y la Escritura nos ordena como creyentes, para tener un corazón receptivo a la Escritura, que nosotros cerremos un poquito la boca, hermano. Ahora, no vaya a pensar a alguien, entonces el Señor quiere que yo no tenga personalidad, que no converse con los hermanos, que no tenga participación en el grupo de vida. Y a mí me gusta tanto hablar en el grupo de vida y yo quiero predicar y todo. No, hermano. Yo no le estoy diciendo eso. Lo que la palabra del Señor quiere de nosotros, que nos controlemos respecto a nuestro hablar. Y también se nos deja ver aquí en la Escritura, por ejemplo, en Proverbios capítulo 17, versículo 28, dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, la palabra del Señor, hermano, nos está diciendo que de pronto tenemos que cerrar nuestra boquita, porque nosotros no aprendemos nada si nos dedicamos solamente a hablar, hermano. Una persona que habla y quiere hablar por los codos, decimos por estos lados, no aprende nada, hermano. Ahora, la palabra del Señor, cuando ella confronta nuestros caminos, cuando la palabra del Señor viene y nos está dando en el mentón, o algunos hermanos dicen, ¿cómo dicen algunos hermanos cuando la palabra del Señor trabaja en ellos? Nos está dando algunos palos, dicen algunos hermanos. Otros se enojan con el pastor y dicen, ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién le contó mi vida al pastor? Sepa usted, hermano, que yo no quiero saber nada de usted, de sus cosas personales, hermano. Y no quiero que los hermanos de la congregación tampoco indaguen de la vida personal de los hermanos. Porque ahí empezamos a tener problemas. Cuando vamos más allá para saber cosas. Si los hermanos desean comentarnos algo, alguna necesidad, ahí estamos. Pero de otra manera no. Entonces, hermanos, cuando somos confrontados con la palabra del Señor, y esta palabra, ¿no es cierto?, está golpeando nuestra vida y nos está acorralando, nosotros no tenemos que salir a levantar nuestro argumento. No tenemos que salir a defendernos, porque en la palabra del Señor, amados hermanos, delante de la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser tardos para hablar, hermano. Porque, hermano, ¿Dios tendrá razón? Vuelvo a preguntar, ¿el Señor tendrá razón? Amén, amados hermanos. Tal vez vamos a salir de la reunión llorando, porque la palabra vino y nos confrontó un pecado. Porque la palabra vino, ¿no es cierto?, y como clavos hincados penetró como una espada de doble filo.
Pero gloria sean dadas al Señor si eso ha sucedido y nuestro corazón receptivo se ha quedado callado a la presencia del Señor. ¿Sabe? Cuando el jovencito Samuel era un muchachito y estaba con Elí ahí en el templo, de pronto la voz del Señor, ¿cómo decía? Samuel, Samuel, Samuel. Esa lo hicimos una vez en la Navidad. Y yo fui Samuel, hermano. Elí. A falta de pan. Yo fui Elí. Y el Samuel fue este muchacho, que ahora es papá de 2 hijos. Él fue el Samuel. Entonces, la voz del Señor, Samuel, Samuel, Samuel. Y el niñito venía donde Elí, ¿y qué le decía? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Ah? ¿Se recuerda? Esa historia es preciosa. Y después de nuevo, Samuel, Samuel, la voz de Dios. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y el Elí le dice, oye, yo no te he llamado. Yo no te he llamado, hijo mío, ve y acuéstate. Y de nuevo, Samuel, 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 heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces ahí Samuel le dice, Elí le dice a Samuel, ¿qué le dice? Cuando escuchen nuevamente la voz, di, habla. Tengo que quedarme callado porque tu siervo tiene que oír, hermano. Hermano, cuando somos confrontados por la palabra del Señor, aunque nos duela, aunque ella nos esté refregando, hermanos, y nos esté sacando herida, tenemos que ser tardo para hablar, porque lo primero nosotros, si somos confrontados por el Señor, sí, pero yo pequé, acuérdate porque este me sacó la lengua primero. Y así presentamos defensa nosotros, hermano. Y pleiteamos con Dios, pero que yo tuve que mentir porque me obligaron, Hermanos amados en el Señor, un corazón receptivo a la palabra del Señor es tardo para hablar. Que Él nos ayude, hermano, grandemente a cada uno de nosotros. Y cuando seamos confrontados por el Señor, que, hermano, esa palabra, aunque hiera nuestro corazón, pero después de la herida, hermano, va a venir una tremenda sanidad a nosotros, hermano. Y lo último, dice, tardo para airarse. ¿Ah? Tardo para airarse. Cuando una persona pleitea con Dios, simplemente se enoja con Dios. Se enoja, hermano. Pero la Escritura dice, más bien que te aires, sométete a Dios. Eso es lo que está diciendo acá el texto bíblico. Tardo para airarte, que te sientes confrontado, cállate, tranquilo, es la palabra de Dios. Si es la palabra de hombre da lo mismo, hermano. Pero si es la palabra de Dios, no te aires. ¿Ah? No empieces a levantar defensa. No diga que la Biblia no tiene razón, porque la Biblia sí tiene razón, hermano. La palabra del Señor tiene razón. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará de moda. Los hombres la están sacando de la sociedad. La están sacando, hermano. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén, amados hermanos. Ahora, no debemos ser tardos, lentos para airarnos. Mire, como aquí se nos dice, ustedes tienen un corazón receptivo a la Escritura,
Tienen que cambiar de velocidad entonces. Pasar algunos cambios, primera, segunda, tercera o cuarta, como quieran saberlo, porque tiene que ser rápido para oír, ¿no es cierto? Pero lento para hablar y lento para airarse. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, ¿eh? Grandemente. Y luego dice, da la razón porque debemos ser lentos para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Insisto, nuestra ira, hermano, contra la cosa de Dios es que empieza a defender nuestra propia agenda. Ahí nosotros nos airamos con Dios. No, esta es mi agenda. Tú, Dios, te tienes que someter a mi agenda. Ahora, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puede producir resultado en lo que verdaderamente le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque uno va a estar así en guardia, en contra de Dios. Entonces, la ira del hombre impide la justicia de Dios, la voluntad de Dios, porque se están imponiendo nuestros términos, nuestra agenda, ante de los términos y ante la agenda de Dios. Dios nos guarde a nosotros, ¿eh? Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, la ira, hermanos, si tuviéramos que hablar de la ira, hay muchos detalles de la ira. Hay una ira que es justa. Por ejemplo, ira contra el pecado, contra Satanás, el diablo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo ira cuando entró, ¿no es cierto?, al patio del templo y vio los mercaderes haciendo negocios dentro de su casa. El celo de Dios me consume. Él dijo, hay una ira que es santa, pero la ira que se interpone en contra de Dios y de su palabra es una ira que no permite andar en la voluntad del Señor. Y lo último, en el versículo 21 dice, por lo cual, como consecuencia de lo anterior, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debido al anterior, insisto, hermano, nosotros no llegamos a la fe y ahora no, desde ahora en adelante yo soy un santo. Un santo, Pablito, pegado a la pared. Míreme. Pegado a la pared. No, hermano, no entramos en automático. ¿Sabe lo que nos enseña este último verso? Nos da un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Hermano, este mandamiento no es para los no creyentes. No es para los no creyentes. Es para los cristianos. Despojados, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Yo pensaba cuando leí aquí, Santiago se lo está diciendo a los mundanos. Se lo está diciendo a los mundanos. No se lo está nada diciendo a los no creyentes. Se lo está diciendo a la santa iglesia del Señor, hermano. Por lo cual, este es el mandamiento, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El mandamiento es despojarse de toda inmundicia moral, de todo residuo, hermano, de pecado que hay. Ahí esta frase está, ¿no es cierto?, llevándonos a lo que pasó en el Antiguo Testamento, a Zacarías, que este sumo sacerdote Josué, cuando estuvo delante del ángel de Dios, estaba vestido con ropas sucias. Y el ángel mandó a los que estaban ante él que le quitaran las ropas sucias, puesto que esa ropa representaban el pecado. Entonces, la encomienda, la orden que nos da la palabra del Señor
es que desechemos toda inmundicia, toda la iglesia, desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Hay trabajo por hacer? ¿Hay trabajo que hacer en nuestros corazones? Hermano, por eso la Escritura dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no dejas de ver la viga que hay en ti? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Luego dice una orden: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Reciban la palabra de Dios que ha sido plantada en ellos. Nuevamente, la palabra del Señor. Reciban la palabra, hermano. Ahora, recibir la palabra, hermano, que ha sido plantada, ahí viene la figura de lo que sería una plantita. Si usted a la plantita la priva de agua, ¿qué va a pasar? Se va a secar, se va a morir esa plantita. Por lo tanto, la palabra del Señor, el día que le conocimos a Él, fue implantada en nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que abonar, tiene que nutrir esa palabra implantada en nosotros. ¿Para qué? Para que empiecen a haber raíces, que empiecen a contaminar todo nuestro ser, hermano. Para que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros, hermano. Entonces, hermano, la palabra del Señor tiene que ser recibida con mansedumbre. Esta palabra implantada tiene que ser nutrida en cada uno de nosotros, porque va a traer un resultado, y el resultado es extraordinario, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que nos va a salvar, hermano? ¿Qué es lo que nos va a salvar? La palabra de Dios. Mente proclamada y escuchada y puesta toda nuestra atención a ella, puede salvar a quien la oye. Entonces alguien dice, pastor, está equivocado porque yo ya alcancé la salvación. Claro, hemos alcanzado la salvación del Señor, pero muchas veces necesitamos la restauración de nuestra vida. Y lo único que restaura nuestra vida es la palabra. Es la palabra implantada, hermanos amados. Ahí tenemos el ejemplo en Marcos, cuando el Señor sanó a una mujer con flujo de sangre de 12 años. Le dijo, tu fe te ha sanado. Pero el original dice, tu fe te ha salvado. O sea, salvar significa hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo. ¿Y cuántos quieren vivir la vida de integridad y completo en el Señor? Todo. ¿Y qué es lo que nos vuelve a eso? La salvación de Dios, hermano. La salvación de Dios. ¿Y cómo lo logramos? A través de esta palabra implantada, plantada en nosotros, la cual puede salvar nuestras almas. Colóquese en pie, estoy terminando. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, cuida tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Cómo cuidamos el corazón? ¿Se ha hecho un chequeo del corazón últimamente?
vaya a hacerse el corazón, porque de pronto uno dice, no, yo estoy sanito el corazón, se hace un chequeo, el médico le dice, wow, algo pasa. Pero imaginémonos, hermano, un problema en el corazón espiritual. Entonces, debemos hacernos un chequeo. ¿Cómo nos hacemos un chequeo al corazón en las cosas espirituales? Si nuestro corazón, ¿cómo es respecto a la palabra del Señor? ¿Es apático o es receptivo? ¿Cómo somos respecto a la palabra del Señor? Ese es un buen escáner que nos pueden hacer respecto a nuestro estado, nuestro corazón espiritual. ¿Cómo somos respecto a la Escritura? ¿Cómo somos respecto a la palabra del Señor? Y Santiago nos dice, tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte. Todos juntos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Padre nuestro, Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú nos tenías a cada uno de nosotros, esta palabra preciosa, porque somos renacidos, venimos a la vida por la palabra implantada. Así lo hemos visto en el versículo 18. Nacimos por tu pura voluntad, por la palabra de verdad. Hemos nacido a la fe por esta palabra, por Jesucristo el Señor y su palabra revelada. Necesitamos cual nunca ser prontos para oír, atentos, no descuidarnos en nuestras lecturas diarias. Cuando nuestros predicadores nos exhortan la palabra del Señor, no osar despreciar la Escritura como que si un abogado no estuviera leyendo un testamento donde hay muchos regalos para nosotros. Pronto para oír, tardo para confrontar tu palabra, porque tu palabra verdadera, y también tardo para irarnos, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Y de esta manera se verá en cada uno de nosotros que verdaderamente tu palabra ha caído en buena tierra, en una tierra que puede dar fruto a 30, a 60 y a 100. Que cada uno de los congregados acá en esta oportunidad podamos dar estos frutos. Fruto es la única manera que verdaderamente vamos a conocer que estamos en la fe. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Grábala en nuestros corazones, que cada día trabajemos, abonemos. Que cada día, Señor, nutramos tu preciosa palabra. Que no nos perdamos nada de ella. Que el mundo y sus mentiras no nos desvíen de lo que tu palabra, este manual santo, esta constitución de los cielos nos muestra. Ayúdanos a tener el sello de tu palabra en nuestra mente, en nuestra frente, en nuestras manos, en nuestra casa, donde nos levantemos, donde nos acostemos, que el sello de tu palabra esté en nosotros y que no seamos permeados por la vanidad de este mundo. Gracias, Padre, gracias. Bendícela en cada uno de nuestros corazones.